¿Sabéis quién es Amuranth? Sí. Amuranth ahora es que es una puta genia. Las cosas como son. La tía tiene la cabeza más grande del marketing. Pero a ver, una pregunta de la historia. Amuranth. Es el que hoy no te dejamos decir las noticias. No, tío, o sea, me tenéis ya un poco saturadillo. A ver si voy a tener que ponerme serio. ¿Qué pasa? Al final era verdad o era mentira lo del marido que le obligaba a hacer Lo vídeos? comenté hace un par de semanas o así. No te ves el podcast, yo lo he escuchado eso. Me sorprendió que siga haciendo un contenido muy similar, la verdad, porque yo cuando pasó eso, que me lo quería al 100.000%, entendí que ella había sido coaccionada a hacer cierto contenido más picantón para sacar dinero. Claro, cuando miré hace poquito, a lo mejor 2 semanas o 3, miré lo que hacía, hostia, a ver cómo está, a ver si sigue haciendo contenido o ha desaparecido, hacía más o menos lo mismo. Entonces me quedé un poco choqueado porque no sabía si es que al final fue una trola, si es que ya lo hace porque ella quiere y es una fuente de ingresos muy, muy importante, pero no entendí, me sorprendió. Me dejó muy sorprendido. Pero ahora ha inventado una nueva, Amuranth, que es que le pasan fotos de streamers y de youtubers y todo, y hace el Smash or Pass. Entonces, con Illo Juan fue muy viral. Español, sí. Lo ha hecho con todo, lo ha hecho conmigo, y conmigo me ha dicho que he's hot as fuck. Y ha hecho ruidos de gruñidos de apareamiento, Amuranth. ¿Lo has visto, Nacho, tú? Sí, lo he buscado hoy cuando he visto. Es bueno, ¿eh? ¿Lo tienes o qué? Que tiene información privilegiada. Pásame el enlace, que lo voy a poner. A ver ahí. Está en el ordenador, la informática es poder, tío. Ahí puede ver lo que quiera. ¿Quién? Nacho. Nacho. Vale, pues quiero preguntar una cosa seria. Ella lo que está haciendo ahora es, y es una puta genia, en serio, porque tiene, o sea, pensar en eso y eso hacerla viral, porque ahora se ha hecho viral Es que en es normal, España, van a en reaccionar Latinoamérica, todos los youtubers. en todos sitios del mundo. O sea, reacciona a youtubers y dice... Si Le está guapo, mandan no, fotos, streamers, la seguramente, gente le ¿no? mandan Claro. fotos de streamers y de youtubers, y ella dice si se los follaría o pasa. vale, es follarse, no es guapo, es si Bueno, follarse. es no Smash. follarse. O sea, la Sí, es- noticia es que Amuranth te follaría, básicamente, ¿no? ¿Quieres ir a eso, Jordi? Dilo claro. El destilado de esta noticia. Es que no sé, tengo que ver. Tengo que ver el vídeo, ¿Lo has pasado, Nacho? Sí, te lo he pasado. Tengo que ver, Es un poco pequeño, igual lo puedes así como ampliar. Así. Vale. Tengo que ver el vídeo, aquí está. A ver, déjame que copio esto. Y quiere que todos lo veamos. No, pero el que más famoso fue Illo Juan, que fue tremendo el de Sí, Illo yo Juan. este lo vi, me pareció. ¿Qué por dijo Twitter. Dio Juan? Eso, hacía gracia. Hacía gracia porque no sé qué decía de Illo Juan. Cómo lo decía era muy gracioso. Oh, damn, oh, hey, ¿cómo? Damn, daddy. Y claro, Illo Juan, que tiene esa gracia, el cabrón, para comentar. Y luego también estaba Masi. Y creo que por Twitter se hicieron una broma y Johan acaba de salir del hospital que tenía todo de llagas en la boca. Y le dijo algo como, mira, yo tengo muchas llagas en la boca, no sé qué es. Muy gracioso. Mira, es este. A ver. Qué bueno. Es que mira qué fotos Hombre, le pasan, claro, claro. te pone antes una foto de un viejo por contraste, ¿eh? ¿Eh? Gracias, Tamayo. Pero no habla, ¿qué está comiendo? Ryan Gosling and Tobey Maguire had a child. And he's hot as fuck. Gracias, Amuranth, cuando quieras. Ha dicho que si Ryan Gosling y Y no sé quién. quién. ¿Me puedes repetir el...? Praise be. Hostia. Dios. En realidad era una broma. Ryan Gosling and Tobey Maguire had a child. Tobey Maguire. Si Ryan Gosling y Y Tobey Tobey Maguire Maguire, tuvieran Pero un hijo sería él. Hostia, ojo, Tobey Maguire. Eso sí que ya es la nueva, ¿eh? Tobey Maguire y Ryan A ver, Gosling. Ryan Gosling está guay, pero... Sí, Tobey Maguire ha es sido... como el bajón, es como la cara y la cruz. Claro, ¿eh? claro. Suerte que luego el Hot as Fuck lo salva, Vale. pero bueno, pero fíjate tú cómo lo ha hecho esto. Pero yo quiero ver otra cosa de este tema, ¿eh? Amuranth, por cierto, llámame cuando quieras. La historia es la siguiente. Lo que está haciendo ahora ella es puntuar sexualmente a hombres. Se ha criticado mucho a hombres, y a mí mismo, yo decía, la novia Jordi y todo esto, a hombres que hacían lo mismo con mujeres, rollo, ¿me la follo o no me la follo? ya. ¿Creéis que esto es tanto un caso como el otro? ¿Son cosas normales y reales? ¿O que se está siendo hipócrita riéndole las gracias a ella o la más gente que lo hará y criticándolo a los hombres? A ver, tú que eres del Progre Club, ¿qué tienes que decir aquí? Progre Club. No, yo lo veo feo todo, la verdad. Obviamente ¿Sí? no está ¿Ves feo bien. esto? Antes de que él dijera esto, ¿lo veías feo? No, sí. ¿O lo has solo visto que- feo no, en base a que lo le ha quería dicho este comentar. O sea, comentario? te lo juro que lo iba a comentar, de que no me parece correcto. Vale, ¿por qué ves feo que Amuranth diga quién se follaría y Pero quién porque no? veo feo juzgar al físico de la gente en general, ¿sabes? Es como... O sea, veo que es algo feo y yo hago algo que no haría, pero... Independientemente de hombres mujeres, da igual, Sí, esa es el pero caso tampoco de... yo no... A ver... Es que no sé. No. O sea, Yo ¿crees tampoco que es- no lo veo gracioso, ¿sabes? O sea, yo entiendo que igual ella en su imaginario lo que decías, que igual sirve para que se hable, pues ahora mismo estamos hablando de eso y Claro. tal, en muchos... Entonces puedo entender la lógica, pero no me parece bien.
¿Y a ti, Ney, te parece mal? A ver, hay una cosa que no se puede negar, y es que ella está haciendo esto, la gente... Igual alguien lo está criticando, pero si fuera al revés, o sea, si lo hiciera un tío con tías... Sería un problema. Sería un trending topic, una cosa bastante chunga, ¿sabes? Y sobre todo Pero si lo claro, hiciera esto como está- ella, y que lo esta- hace muy descarada. O sea, Claro, muy claro, rollo, sí. me lo follaría, no Sí, me... sí, Y esta simetría Claro, pero lo creo que no negativo- debería pasar. Pero lo negativo no es que pase eso con hombres, sino que no pase con ella o con Yo mujeres. solo digo que es asimétrico, que hay Sí, algo sí, ahí sí. que no funciona. Que para un lado Ahora di tu funciona y para otro opinión. no. ¿Qué te parece a ti? Que no me parece... A mí me da igual todo. Es que me la suda. Pero... No te mojas, no se moja aquí. No, es aquí que me da hemos igual, venido es que me da igual. Si lo hace un tío, es que me da igual. No, A ver, pero- a mí pero- no me a da mí- igual, a pues si me mí- preguntas Te qué of- pienso, pues yo Mira, ni lo veré ni lo Os lo voy a veré. preguntar más claro, más directo. ¿Te ofende No. que alguien puntúe físicamente, sexualmente? Porque A tampoco... mí si yo saliera ahí... Es que a ver, a ti no Simplemente te una molesta, cosita. pero si sale alguno Mira. y dice puto feo de mierda y tal, es como. Si yo tío, saliese ahí, la tía... No, pero perdón, ella ya también me- es verdad que a veces ha salido gente así y también ella se ríe. O sea, que tampoco en los claro, casos pero que yo he vaya visto no gracia es, que no se es ría, muy... tío. Y si me no saque a mí aquí hiriente. y de repente me critica algo de mi físico, que no es perfecto. A ver, a mí Aunque sí... haya dudas de ello. Aunque haya gente que tenga dudas, porque claramente no tienen ojos. Ah, Tamayo en la está muy cara. bueno, a ver. Y es verdad, yo. Tamayo, el mejor pelo de The Wild Project. Incluso, o sea, poniendo a las chicas también que están aquí en The Wild Project, es que tiene el mejor pelo. Es el ser humano con mejor pelo de The Wild ¿Y Project. por qué las chicas tienen que tener mejor pelo, Jordi? ¡Hombre! Coño, no me jodas, men. Para empezar, porque las tías... Es difícil que se queden calvas, menos la mujer de Will Smith. Que es la única. Ahora va a Cuidado que aparecer, te va a caer una aparecer Will, hostia, te no, va a va a caer una aparecer hostia. Will Smith y me va a dar... No, tú Tamayo eres la envidia de Joseba Seres con ese pelito. Hombre. Es que. Buah, si un día habláramos, porque no lo voy a hacer, ¿eh? No hay nadie que- del tema calvicie de Wild Project, A mí que es algo- empezáramos a pero a analizar mí es algo uno que me a preocupa, uno, ¿eh? a lo mejor habría sorpresas. No te rías, Nacho, no te rías. Pero a mí la calvicie es algo que me preocupa. Pero mira, si tú te quedas calvo, sinceramente, no hay Hostia, pero esperanza mira aquí, para mira el aquí, pelo. mira aquí, está Da entrando igual, ya. ¿Pero tío. qué dices? Pero esto Mira, hace unos años no estaba. Tamayo, hace cállate un la año. puta boca y hablemos de Abraham porque me voy a poner de mala hostia. Como digas, y te vas a quedar calvo. Tú también tienes un poco. ¿no? Me Está da feo, igual. digo, está feo hablar Me de da físico, igual, me da la gente. igual. Lo primero que hago. Sí, sí, en plan súper Vale, superficial Nate, ahí. ¿no te Tamayo. ofende esto? ¿O sí? A mí si yo saliese ahí y dijese qué puto feo, gordo, friki, me daría igual. Creo tío. que, O sea, creo, me que la no, sudaría. creo, sinceramente, que en ningún caso ha sido tan hiriente con nadie. Es tener un poco de vista también, es tener un poco de inteligencia emocional. Claro. Sinceramente, a mí me parece, en ambos casos, fantástico. ¿Por qué? Porque ya está bien también de ser tan hipócritas. Todo el mundo se fija en el físico de los demás. Lo que pasa es que yo obviaría la crítica fuerte. Es decir, yo no diría nunca qué puta gorda o qué asco me Claro. da. Nada, simplemente no te gusta. Oye, pues pass, Sí, como smash mi or clip- pass. Como mi clip del... ¿Cómo? ¿Sabes qué clip te digo? El mío de... No. El chico guapo con la chica. Es que me lo pasan mis colegas todo el rato. Es que hemos hablado tantas cosas contigo. ¿Qué era? Estaba diciendo que igual la chica le gustaba, no sé qué, tal igual. Pero que era el que estamos comentando una pareja, era Sí. la de la joven, la vieja y el chico Yo joven. necesito No, era una contexto, ¿eh? chica ancha. Ah, vale, y había habido como debate. Como que no se le veía la cara porque tenía el móvil así y cambiaste de foto y se le veía la cara y yo dije, bueno. Sí. Hola, le habías pegado un Estaba diciendo trauma. como, bueno, No, yo me fijo en el físico, llego no a sé ser qué, tal yo- igual, y sale la foto de la cara y dije, uff. Llego a ser yo y soy trending topic 7 meses y medio. Ya, yo- Pero ahí sí que hay hipocresía. Si esto lo hubiera hecho, esto de Amorant, lo hago yo, lo hace cualquier youtuber de ese nivel, grande, masculino, hubiera habido polémica y aquí lo que hay son risas. Sí, a mí me parece Claro, mal. hay pero yo lo risas. que veo mal es eso, no que pasa esa eso, o sea, desigualdad. Esa desigualdad me parece mal. Pues a mí, sinceramente, analizar si no vas a hacer daño a Pero qué- alguien qué- y qué decir si contenido te de mierda follarías es a ese? alguien o no. Pero Había un no lo reto. mires, pero que no pasa nada, que exista, ¿no? Claro. Pero me parece feo por la gente que aparece ahí. Si es gente de manera consensuada, que a mí me parece igual, vale. Que quien quiera que pase Pero fotos del todo el- mismo, yo. Lo que pasa es que si eres puntúo. famoso ya es que lamentablemente, escúchame. para bien o para mal, eres dominio público. Pero ahí estamos. a mí me Todo el mundo parecería que feo. sale ahí son personas que se dedican a estar al público. Por lo tanto, tú te expones a que te alaben, que te critiquen todo, desde el físico. Sí. ¿Será que a ti no te criticarán la apariencia y la ropa? No me insultan, es que no me insultan mucho tampoco, ¿no? Tampoco no. Porque miras a Nacho como buscando. Ah, no, por si lo ha visto, porque tiene comentarios, ¿no? No he visto que insulten tampoco mi físico mucho. No, Nacho, No. tú eres un respetado de Tamayo. Porque tú eres un OG. Porque si se me Original gangsta. presenta como la persona más guapo del mundo, pues van a decir, no, hombre, no, no guapo, pero yo soy consciente de mis limitaciones y voy con otra cosa, yo hago reportajes. Pero que están- Tamayo, que están escúchame guays. una cosa. Tú A mí me gustan. A ti no te gusta y no lo harías nunca. Pero yo estoy ahí con Nate, ¿eh? No me ofende para nada. Creo que no es un mal. No es un contenido de la hostia, pero porque tiene que hacer un contenido de entretenimiento y eso te entretiene porque es morboso, porque hace gracia ver si tu youtuber favorito, streamer, ¿qué va a decir a Amorant? Se lo ha montado muy bien. A mí no me ofende, ni me ofendería que lo hiciera un tío, ni que lo haga ella.
para nada. Al final hablar del físico de los demás, si es con respeto y no es yendo a hacer daño, que podría hacerlo, sinceramente, no deja de ser una diversión más. Y todo eso es lo primero, o de las primeras cosas muchos que pensamos cuando vemos a alguien. Lo analizamos físicamente. No tan solo qué guapo o guapa es, sino también cómo viste, cómo anda, qué voz tiene, porque la apariencia no tan solo es la cara y el cuerpo, es la voz, es la expresión, es la vestimenta, que en tu caso Tamayo, pues bueno. Yo tomé Estamos una ahí en el significa en tu límite. caso, Tamayo? Pues Está- bueno. bueno, hombre, que No, Tamayo... que tomé una decisión y he ido a full con ella. Hostia, No sé, a mí me gusta. Yo ahora voy así, pero Mira qué bonita, tío. yo Sí, voy Nate, siempre de es negro. el día que te he visto Más peor colorido. vestido desde que En te chándal, he conozco, venido en tío. chándal, en plan... Parecía sacado de una puta rave iba a decir de Ucrania, pero no se puede decir ahora Ucrania, de Rusia tampoco, pues de Bratislava. De Sí, Rumanía. he ¿no? cogido el Que se ha chándal hablado. y he De dicho- Europa del Este. En chándal. Muy bien. Sí, hoy, chándal, hoy- tío. hoy se nota como que te han llevado aquí un chofer tuyo que tienes. Es como que has salido de casa, que estabas en el sofá Sí. y ni una chaqueta te has traído. No me he traído ni una chaqueta, efectivamente. Bueno, va. Pero espera, tú, Seguimos, Mariscal está vivo. Sí. Porque tráetelo un día. Está pensando cómo monetizar la camiseta. A ver si está No, vivo o no. no. O sea, por Barcelona. Ah, vale, pues es verdad. He hecho algo últimamente por Barcelona. Ya no, sí. ¿Es valenciano? O sea, ¿Qué lo viste en Castelló? no, lo vi por aquí, por Barna un día paseando.